comenzamos un día más aquí en este espacio de actualidad en el que vamos a abordar más asuntos relacionados con la Feria de la Economía Social. Saben ustedes que estamos desgranando cada día desde su celebración en los claustros de Santo Domingo diferentes aspectos que se pusieron en común durante ese fin de semana en nuestra ciudad y también conociendo poco a poco colectivos y empresas que ya se dedican y forman parte de todo el tejido de la economía social. Nosotros a continuación vamos a hablar de la Cátedra de Emprendimiento de la UCA, porque además su responsable fue la persona encargada de realizar esa conferencia inaugural dentro de la Feria de la Economía Social. Bajo el título "El mundo ha cambiado y tenemos que cambiar con él", Julio Segundo, responsable de la Cátedra de Emprendedores de la UCA, ofrecía esa charla, esa conferencia inaugural, y vamos a comentarla con él en tan solo unos minutos. Seguimos abordando la inclusión del patinete eléctrico en nuestras calles. Hace tan solo unos días hubo una reunión de trabajo entre la Delegación de Seguridad y Movilidad, también con la policía local en el centro, en el Colegio Almunia, donde se puso sobre la mesa el uso del patinete eléctrico como uno de los vehículos de movilidad personal que está más en auge. Su uso conlleva una serie de normas que están recogidas en una nueva ordenanza municipal, y para resolver las dudas el Ayuntamiento, a través de la policía local, está llevando a cabo durante este curso una campaña informativa en centros educativos, como decimos el Almunia. Nosotros vamos a hablar precisamente con los responsables de la policía local, también con el responsable de movilidad del Ayuntamiento de Jerez, para que nos cuenten un poco qué es el mensaje o cuál es el mensaje que les está trasladando a los alumnos. Estamos a las puertas de la Navidad. Saben ustedes que ya se ha puesto en marcha la campaña de recogida de juguetes de los Reyes Magos, pero no son los únicos que trabajan durante este tiempo, durante estos meses, para poder recoger el mayor número de juguetes para los más pequeños. Cruz Roja ha iniciado también una campaña de recogida de juguetes para más de 500 niños y niñas de la provincia de Cádiz. Para ello han iniciado esta campaña, el juego educativo de Cruz Roja Juventud, bajo el lema "Sus derechos en juego". Con ellos vamos a hablar también a lo largo del programa de hoy. En la jornada de ayer, 23 de noviembre, se conmemoraba o se celebraba los 800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio, y precisamente en el centro educativo de nuestra ciudad, que lleva su nombre, se escenificó la vida, la trayectoria y la historia, lo que supuso para nuestro país la presencia, la actuación de Alfonso X el Sabio. Nosotros, un equipo de Jerez al Día, estuvo allí en este centro educativo. Hablamos precisamente también con Alfonso X el Sabio 800 años después de su nacimiento, y con los responsables de este colegio que tuvo la iniciativa de celebrar este 800 cumpleaños. Y también hoy vamos a hablar con una artista, una pintora que está exponiendo durante estos días en la Sala Pescadería Vieja de nuestra ciudad. Ella es la jerezana Magdalena Bachiller. Vamos a conocer qué es lo que nos muestra con esta nueva colección, que, como decimos, se puede visitar en la Sala Pescadería Vieja bajo el título "Así tal cual, como hierbas que son, los brotes se abren". Conoceremos más sobre su pintura, sobre su trayectoria y sobre el mensaje que quiere transmitir a través de sus cuadros, que, como decimos, se puede visitar ya desde el pasado viernes en esta sala de exposiciones del centro de la ciudad. Y sin más, entramos en materia. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a abordarlo con la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Cádiz, y ya nos acompaña su responsable, Julio Segundo. Julio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Bueno, fuiste el encargado de dar esa conferencia inaugural de la tercera Feria de la Economía Social en Jerez, que tuvo lugar hace un par de fines de semana en los claustros de Santo Domingo. Y bueno, hablasteis de lo que se está haciendo en la Universidad de Cádiz, cómo se está fomentando el emprendimiento y cómo va cambiando, según el propio título de tu conferencia. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, una responsabilidad muy grande esto de inaugurar la Feria de Economía Social, que por cierto yo creo que fue un gran éxito. Me parece una iniciativa buenísima por parte del Ayuntamiento, y bueno, animo a que se siga manteniendo. Y bueno, sí, estuve hablando un poco de cómo ha cambiado el mundo.
no solo por la pandemia, ya el mundo estaba cambiando antes de la pandemia, aunque no nos dábamos cuenta, pero estamos en un mundo cada vez más tecnológico, en un mundo donde tenemos casi al alcance de un clic de la mano o ni siquiera el clic, o sea, con una pantalla táctil podemos hacer muchas cosas. Y sin embargo seguimos con los mismos comportamientos del siglo XX. Y bueno, la ponencia la queríamos centrar sobre ese cambio de chip que tenemos que tener también mentalmente, no solo a la hora de hacer las cosas, sino también a la hora de cómo afrontamos las cosas. Esa era... Sobre todo por esa confluencia de varias generaciones, ¿no?, que conviven dentro de un mercado laboral, de un mercado de creación de empresas, de emprendimiento, y ciertas generaciones que hemos crecido en lo analógico, tenemos que desaprender todo quizás de el modelo que veníamos aplicando hasta ahora, y vienen empujando con fuerza otras generaciones que han nacido con Internet ya a su alcance, con lo cual su manera de raciocinio es incluso diferente al nuestro, ¿no? Totalmente, o sea, estamos en un mundo absolutamente nuevo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tengo 2 niños, uno de 6 años, otro de 3, y ellos no ven televisión, o sea, ellos ven YouTube Kids. O sea, para que veamos cómo cambia la cosa, ellos me piden ver YouTube Kids, porque es una televisión a la carta para ellos, con unos contenidos... Podríamos pensar los que somos más mayores que no muy elaborados, no muy casero todo, y sin embargo es el gusto. Lo pongo a modo de ejemplo. Y sí, ha cambiado totalmente el mercado laboral y tenemos que cambiar ese chip. O sea, hoy en día cualquier empresa, pensemos en cualquier frutería, pescadería de aquí de Jerez, pues está compitiendo casi con empresas de medio mundo, porque no sé si lo sabemos, pero básicamente grandes plataformas como Amazon, pues en breve se va a meter en la venta de alimentación, incluso de productos frescos está probando en algunos sitios. Con lo cual no estamos ninguno a salvo de esta hipercompetencia y tenemos que ser un poquito más emprendedores, independientemente que creemos una empresa o que participemos en una empresa ya existente. Es decir, tenemos que ser capaces, nosotros defendemos al emprendedor o la emprendedora no como esa supermujer o ese superhombre que, bueno, con iniciativa y con esas características que más o menos todos tenemos en la mente, sino que lo vemos como un adjetivo que podemos colocar en nuestra profesión, seamos presentadoras de televisión o seamos profesores o seamos dependientes. O sea, es esa persona que inicia caminos nuevos, inicia nuevas maneras de hacer las cosas y se plantea día a día el reto de innovar en lo que está haciendo. Eso es lo que entendemos nosotros como emprendimiento. ¿Hacia qué dirección se va desarrollando ese emprendimiento? Porque hace unos años hablábamos de empresas TICs, ahora todo es TIC. Totalmente, o sea, ya, totalmente. ¿Tienen algo el desarrollo de su empresa, el ponerlo en valor, el presentarlo, el desarrollarlo, incluso el ejecutarlo? Al final tiene que tener ese aspecto TIC. Claro, hace algunos años decíamos que si no teníamos una web no estábamos en el mundo. Ya hoy en día podemos decir que si no estamos transformados digitalmente lo vamos a tener bastante complicado. Y bueno, esto, volviendo al ejemplo de la frutería o pescadería, yo creo que ya hoy en día nadie se asusta por hacer una compra vía WhatsApp. O sea, yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que este tipo de cosas se podían hacer y que se podían mantener en el tiempo. Con lo cual, la transformación digital, como comenta, yo creo que ya es de obligado cumplimiento estés donde estés. O sea, que es una asignatura que además tenemos pendiente, sobre todo los que somos más mayores. Sí. Porque como bien decías, los más pequeños, esto de la digitalización de las cosas las tienen muy asumidas y son nativos digitales. Los que somos un poquito más mayores nos cuesta trabajo a veces, sobre todo tenemos esa resistencia al cambio, pero tenemos que romper esa resistencia. Al fin y al cabo estamos obligados a hacerlo, ¿no? Ya hablamos desde el emprendimiento, pero incluso también de empresas consolidadas tienen que realizar esa propia transformación dentro de su propio negocio. Totalmente, o sea, totalmente el tema de la transformación digital, vamos, es de obligado cumplimiento, estés en el sector que estés, estamos en un mundo hiperconectado y bueno, desde Jerez se puede vender al mundo y no es que lo diga yo desde la cátedra de emprendimiento, sino que lo están diciendo empresas jerezanas que lo están haciendo muy bien y algunas de ellas micropymes, o sea, personas que están trabajando solas y están trabajando solas desde Jerez hacia el mundo, con lo cual ese es el cambio de chip. Y el otro cambio de chip, o sea, es verdad que la transformación digital es necesaria, pero es ese espíritu emprendedor que hablaba antes, es la detección de oportunidades de forma constante. ¿Por qué digo la detección de oportunidades de forma constante? Porque
básicamente, hoy en día las cosas están cambiando tan rápido, la competencia cambia rápido y bueno, antes nos valía con la palabra mágica de innovación, pero si hay algo que marca la diferencia hoy en el mundo empresarial es la innovación rápida. O sea, el primero que es capaz de innovar, esto es como el refrán del primero que pega, pega dos veces, sí. ¿no? Suele decir el refrán. Sí. Pues para cualquier empresa, independientemente del tamaño, el primero en innovar se podría decir que pega dos veces y por lo tanto estamos en esa obligación de innovación rápida constante. ¿Y cuál es el elemento ese que presiona a la hora o que exige esa innovación constante? El elemento, es que yo creo que es la suma de varias cosas. ¿No? Claro, en primer lugar yo creo que es un tema de actitud de las propias personas. O sea, como he comentado, lo primero que tenemos que hacer es cambiar un poco la iniciativa, cambiar un poco la forma de hacer las cosas y esto parte todo de las intenciones de cada una de las personas. O sea, primero tenemos que estar convencidos que necesitamos hacer ese cambio de actitud. En segundo lugar, y esto no es menos importante, en segundo lugar hay que saber. O sea, si algo echo de menos, y bueno, viniendo de la universidad, es que necesitamos mucha más formación en nuestros empresarios. O sea, nuestros empresarios no solo tienen que conocer herramientas de gestión, sino que tienen que tener competencias digitales, tienen que tener competencias y habilidades sociales, tienen que tener competencias en gestión empresarial, con lo cual el saber emprender es muy importante. Y por último está el tema del apoyo, y esto siempre se lo transmito a los empresarios. Y no es un tema de que desde la Cátedra de Emprendedores o desde Andalucía Emprende o desde el Ayuntamiento de Jerez le asesoren, que sí, que estamos para ello y estamos echando una mano a todos aquellos que nos lo están pidiendo. Es un tema de solo, en el mundo es muy difícil actual, es decir, aunque hay personas que desde Jerez solo están vendiendo al mundo, pero al final están colaborando con muchas empresas locales, incluso a veces siendo competencia. O sea, fijaos qué interesante que se rompe el tabú de a la competencia ni agua y estamos viendo cada vez más iniciativas donde competidores se unen porque juntos son más fuertes. O sea claro, la unión hace la fuerza. Es cuando se decía, bueno, si abro un bar en una calle, me interesa que en el local de al lado me abran otro, porque al fin y al cabo eso es un flujo de clientela que me va a llegar que bueno, pues conmigo solo no me llegaría, con lo cual esa filosofía ya se está implantando en el resto de empresas. Sí, totalmente, o sea, ese efecto. Y es un tema de competencias y un tema de recursos. Normalmente cuando somos muy pequeñitos nuestros recursos son muy limitados. Normalmente se definen los recursos como básicamente tres cosas, qué recursos tengo físicos, financieros, etcétera, qué sé hacer muy bien, sería el segundo recurso, y el tercer recurso es a quién conozco que me pueda ayudar, la red de contactos. Esos serían los recursos por los que parte cualquier proyecto emprendedor. Entonces, ninguno de nosotros tenemos todos los recursos, ni de conocimiento, ni financieros, ni de contactos, con lo cual tenemos que ampliar nuestra red de recursos y eso pasa por la colaboración con otras personas. ¿Cómo vienen los jóvenes? ¿Cómo vienen los estudiantes? ¿Qué proyectos presenta? ¿Qué proyectos os llegan a vosotros en la cátedra? Los que salen adelante, los que se necesitan ese apoyo de contactos y también ese apoyo financiero, que es otro de los trabajos y patas importantes de buscar esa financiación o ese empujón económico que le ayuda al emprendedor a salir y ya después a caminar solo. Pues bueno, nos llegan básicamente proyectos de todo tipo. Somos una universidad generalista y por lo tanto tenemos desde proyectos de ingeniería, pasando por TICs, pero también tenemos proyectos no sé, un graduado en fisioterapia que quiere montar una clínica. Lo digo por ver que la disparidad de proyectos es total. Pero a todos, digamos que le implantamos muy adentro el principio de las pérdidas asumibles. O sea, se trata de que valoren cuánto están dispuestos a perder, fijaos qué cambio de chip, cuánto están dispuestos a perder por probar la experiencia de poner en marcha un proyecto. Y si esas pérdidas no son asumibles, es decir, si después de planificar el proyecto resulta que necesitas una inversión de, no sé, 30.000 euros, por decir una cantidad, y esas pérdidas no son asumibles en tu situación actual, en tu situación personal, familiar, de entorno, etcétera, pues lo que les recomendamos es que redimensionen el proyecto, que empiecen más pequeños. O sea, esto es un principio, el de las pérdidas asumibles, que viene de un nuevo paradigma del emprendedor,
que es empieza con lo que tienes. Empiezas con lo que tienes y ya crecerás. O sea, si el proyecto es bueno, va a crecer, va a conseguir ingresos y va a lograr, digamos, expandirse utilizando recursos propios que genere el propio proyecto. O sea que la financiación es verdad que es una barrera, o sea, yo esto no lo voy a despreciar, es una barrera importante. Pero es verdad que con nuestros estudiantes partimos de una diferencia, y es que lo más importante del proyecto o de los proyectos que presentan nuestros estudiantes no está tanto en la inversión necesaria, es decir, en la financiación necesaria, sino que la clave está en el conocimiento que aplican. O sea, el que es ingeniero está aplicando una nueva técnica de ingeniería, el que es informático está desarrollando un nuevo software, el que es fisioterapeuta está pensando en una nueva terapia para un tipo de personas concretas, y ahí es donde está la clave, en la innovación y en el conocimiento. Y por lo tanto, a veces no es tan importante la financiación como ese conocimiento que aplican en el proyecto. Ahora que hablas del tema del fracaso, otra de las acciones que habéis tenido en la Semana Global del Emprendimiento, también que ha celebrado la UCA, que se clausuraba precisamente con la Feria de la Economía Social, fue el éxito del fracaso, ¿no? Una actividad que tuvisteis aquí en Damajuana, que es algo que también hay que enseñarle a los emprendedores a saber gestionar, ¿no? Para que luego no haya pues, esa falta de iniciativa para continuar y seguir adelante con otro proyecto. Totalmente, o sea, a mí el evento del éxito del fracaso puedo decir que es una debilidad, o sea, me encanta. Y bueno, desde aquí quiero agradecer a Damajuana y a Luis que nos abriera sus puertas, porque creo que fue una noche espectacular. Lo hicimos. El éxito del fracaso es un evento que hacemos fuera de la universidad, que lo hacemos normalmente en un bar, por aquello de darle cierta informalidad y hacer un ambiente más distendido, más divertido. Y es mi debilidad el éxito del fracaso, porque normalmente siempre estamos hablando de casos de éxito y todos tenemos un Instagram o tenemos un Facebook y vemos frases maravillosas de Steve Jobs donde nos anima a ser grandes innovadores, pero luego nadie se acuerda de esos proyectos que no salieron bien. Y bueno, tuvimos la oportunidad la pasada Semana del Emprendimiento, hace 10 días aproximadamente, de ver 3 proyectos, o mejor dicho, 3 experiencias de 3 emprendedores de aquí de la ciudad de Jerez, y 3 experiencias que no fueron tan buenas. Sin embargo, todo con su moraleja, su proceso de aprendizaje y su, por así decirlo, su continuidad y su perseverancia, que bueno, que es algo muy necesario. Y como digo, normalmente, esto se lo digo a mis alumnos, dicen muchos estudios que el 60% aproximadamente, entre el 60 y el 70% de los proyectos no ven su tercer año de vida. Es decir, hay empresas que se abren y de media el 60% de las empresas que abren antes de los 3 años cierran. Con lo cual creo que igual de importante es ver casos de éxito como ver casos de fracaso, sobre todo por ver cuáles fueron los errores y esas personas que están escuchando esos errores, pues que no vuelvan a cometerlos. O sea, y desde la perspectiva de eso, del aprendizaje, no catalogar a una persona que ha fracasado muchas veces como que no le sabe bien los negocios y que no sabe, sino que ha tenido una experiencia y una valentía lo suficientemente importante como para continuar en esa constancia y que al fin y al cabo pues algún proyecto le sale bien. Totalmente. O sea, y tiene del aprendizaje que ha tenido de las experiencias anteriores. Totalmente. Bueno, sabéis que culturalmente es muy diferente la cultura latina o europea con la anglosajona fundamentalmente, y en Estados Unidos eso del fracaso se valora. Hombre, yo no soy tan radical como para valorar el fracaso como algo bueno, porque detrás de cada fracaso, bueno, seguramente alguno de los oyentes pues conocerá casos, pues hay temas bastante dramáticos en algunos casos. Pero todos coincidían en el éxito del fracaso en una cosa, en el tema de las pérdidas asumibles. Medir muy bien cuánto te estás jugando, porque cualquier proyecto puede salir mal. Y no puedes meterte en un proyecto, embarcarte en un proyecto cuyas pérdidas no sean asumibles por ti, porque entonces, más que un fracaso, estás teniendo un problema vital. Un problema vital, ya cuando hay hipotecas, cuando hay... Hay que tener cuidado con esos temas. Igual que yo animo mucho a emprender, creo que también hay que emprender, pero midiendo muy bien esos riesgos que están alrededor del proyecto. Julio, antes te he preguntado por los sectores o cómo son los proyectos que se presentan por parte de los alumnos de la UCA a la cátedra de emprendedores. Pero, ¿qué proyectos han
continuado, han sobrevivido a esos 3 años y bueno, y ya desde la propia universidad se sentís ese orgullo de decir, bueno, pues estos chavales empezaron con nosotros, apostaron por este proyecto y bueno, son casos de éxito. Bueno, tenemos varios casos de éxito. Hombre, yo le tengo especialmente cariño a Surcontrol, que es el primer proyecto que asesoré desde la Cátedra de Emprendedores, allá por el año 2008. Ellos siguen hoy en día, se dedican a la automática y robótica de sistemas. Bueno, es una empresita pequeña, hoy en día creo que son 15, 20 trabajadores, o sea que no es una pyme, pero bueno, ahí siguen luchando y están súper contentos. Y aquí en Jerez tenemos casos muy interesantes. Están los chicos de Lesiel, que luego fueron a Telefónica y han montado un proyecto de cosmética adaptativa muy interesante, muy innovador, desde Jerez hacia el mundo, o sea que hay muchos casos de éxito. Titania también es un proyecto que me encanta, que está en el puerto de Santa María. Se dedican a ensayos industriales. Sobre todo lo que hacen es probar que las piezas de aviones, automoción, etcétera, etcétera, pues cumplen unos requisitos de resistencia, de dureza, básicamente para que todos los que nos montamos en un avión pues no tengamos seguros. Claro, no tengamos el miedo de que se nos caiga. Y bueno, ellos desde el puerto de Santa María pues tienen clientes por toda Europa, incluso en Estados Unidos trabajan determinadas cosas para Boeing, con lo cual, vamos, es un orgullo tener este tipo de empresas. Pero también me acuerdo de las pequeñitas y de las que siguen ahí luchando en el día a día. Vamos, hace poco tuve un contacto con Raquel Franco, que es abogada aquí en Jerez, y simplemente me escribió para decirme, Julio, que sepas que todavía ando por aquí, que estoy muy contenta y que, bueno, que me he acordado de ti. Y bueno, y eso para mí ya pues fue un chute de energía. O sea, que yo creo que éxito fundamentalmente, independientemente del crecimiento que tenga o no, es seguir, es que sigan en la actividad, que les apasione en el día a día lo que están haciendo, que sigan creyendo en él y que, bueno, y que al fin y al cabo sean felices con los proyectos. Pues si hay alguien que está en su proyecto y no es feliz, hombre, yo no sé, pero tengo una concepción diferente de qué es éxito y qué no es. Pero bueno, yo veo que todos los que siguen con su proyecto siguen apasionados con él y se les ve radiantes con él. O sea, oye, Julio, ¿y el emprendedor nace, se hace o se ve obligado a hacerlo? Bueno, pues la pregunta esta, Ana, es complicada, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que esto, yo creo que el emprendimiento es como los idiomas. Hay gente que tiene mucha mayor facilidad a la hora de adquirirlo por su condición vital, pero esto no significa que alguien que no tenga esa condición innata no pueda aprender idiomas. No es cierto, o sea, no hay ningún estudio que lo demuestre. Y yo creo que en el tema del emprendimiento sucede lo mismo. O sea, sé que hay personas, por sus características personales, que encajan mucho mejor con la filosofía emprendedora, pero esto no significa que ninguno de nosotros no podamos cambiar el chip. Y de hecho, como estaba comentando antes, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, seamos funcionarios, profesores, periodistas, no sé, trabajadores, tenemos que tener ese chip emprendedor, porque nuestras empresas, nuestras organizaciones necesitan esa innovación. Y fijaos que digo nuestras organizaciones, me da igual que sea una institución pública, una ONG o una empresa, necesitamos innovar y necesitamos cambiar con el mundo. Bueno, pues Julio Segundo, responsable de la Cátedra de Emprendedores de la UCA. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Por haber estado aquí con nosotros. Me ha dado mucha alegría verte. Igualmente, Ana. Y nada, y que sigan llenando la Universidad de Cádiz de proyectos interesantes, de gente que quiere emprender, gente que se enfrenta a un mundo, al mercado laboral y quiere poner su granito de arena, simplemente no solamente para tener su empresa y ganar dinero, sino para hacer de nuestra sociedad que sea un poquito mejor. Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Madalena Bachiller. Está exponiendo en la Sala Pescadería Vieja desde el pasado viernes aquí en Jerez. Es una jerezana artista que tiene ya una larga trayectoria y queremos conocer un poquito más de ella. Hablaremos con ella en unos segundos y también nos iremos hasta el Colegio Alfonso X el Sabio, que ayer el rey que reconquistó nuestra ciudad hubiese cumplido 800 años. Todo esto a la vuelta.